Darwin y el fin del bien y el mal. La moralidad es una ilusión colectiva de los genes. Necesitamos creer en la moralidad y por tanto, gracias a nuestra biología, creemos en la moralidad. No hay fundamento ahí fuera, más allá de la naturaleza humana. Michael Ruse. Veíamos en una entrada anterior que las consecuencias morales de la selección natural fueron probablemente la causa de que Darwin tardara tanto tiempo en publicar sus ideas. En esta entrada voy a intentar explicar por qué Darwin dinamita nuestra moralidad y supone el fin del mundo tal como lo conocíamos antes de él. El fin de la idea del bien y del mal. Ni Copérnico, que nos desplazó del centro del universo, ni Freud, que señaló que no éramos los dueños de nuestra propia mente, ni la cosmología, ni la geología, ni ninguna otra rama de la ciencia supone un corte tan profundo en la yugular de la comprensión de nuestra propia naturaleza, ni ponen los pelos de punta a los creacionistas de la misma manera. Nada de eso es comparable a la revolución y el peligro que supone Darwin. Voy a seguir para ello a Steve Stewart Williams, al que ya entrevistamos aquí. En el último capítulo de su libro, Darwin, God and the Meaning of Life. El problema, la cuestión es la siguiente. Pensamos que ciertas acciones son moralmente buenas porque son moralmente buenas, o pensamos que son buenas solo porque esa forma de pensar hizo que nuestros ancestros tuvieran más descendencia que los que pensaban de otra manera. El hecho de que nuestras creencias morales tengan un origen evolucionista implica que nuestras creencias morales son falsas. Implica esto que la moralidad es luz de luna, como decía Adam Sedgwick, o que nuestra moralidad es en vano, como decía Charles Lyell. ¿Quiere decir esto que podemos hacer lo que querramos, que no hay verdades morales? Hay dos maneras en las que la teoría evolucionista mina la moralidad. La primera sería que conduce a la gente a perder su fe en Dios y en la inmortalidad personal. La segunda es que la selección natural dinamita la idea de que existen unos cimientos objetivos sobre los que apoyar la moralidad. Voy a decir algo sobre la primera parte, pero el meollo de la cuestión es el segundo punto. Y la respuesta es que sí, que la teoría de la evolución hace imposible fundar la moralidad sobre bases sólidas, objetivas. No hay moralidad ahí afuera, como dice Ruse. Es un argumento que se repite mucho, que Dios o la religión hace buena a la gente y el ateísmo la hace mala. En primer lugar, quiero decir algo sobre el llamado error de Huxley.
porque fue Thomas Huxley en una famosa conferencia en 1894 quien lo formuló. El progreso ético depende de combatir nuestra naturaleza. Esta visión supone que la naturaleza del hombre es egoísta, cruel y competitiva, y que es la religión o Dios la causa de que seamos cooperadores y altruistas. Bien, actualmente hay evidencia de sobra de que todo lo que encontramos moralmente atractivo en la naturaleza humana, el altruismo, el amor, la simpatía, la generosidad, la virtud, etcétera, son también producto del mismo proceso de selección natural. Y este es el meollo del asunto, como luego veremos. No hay ningún problema para que genes egoístas usen individuos nada egoístas para conseguir sus objetivos y en determinado nivel de complejidad y de organización social. Desde luego que les compensa a los genes hacer que los vehículos que los portan no sean egoístas. Podríamos decir más cosas sobre si el ateísmo te hace malo. Teorías aparte, los datos en cualquier caso no lo apoyan. Pero habrían también mucho que hablar sobre si la religión te hace bueno. Por un lado, si esto fuera así, la policía y las cárceles solo serían necesarias para los ateos. Pero parece que este no es el caso. Y por otro lado, tenemos el tema de la violencia virtuosa. Los terroristas suicidas del 11 de septiembre creían sinceramente que estaban haciendo algo noble y correcto, y todos sabemos las cosas horribles que se han hecho en nombre de la religión. Cruzadas, inquisición, quema de brujas, guerras religiosas, etc. A lo largo de la historia y desgraciadamente hoy en día, la gente persigue y mata al prójimo en base a meras supersticiones. La religión vende que hace buena a la gente, pero nuestro sentido moral es innato. Esta teoría de que la moralidad se sustenta en Dios técnicamente se llama la teoría del mandato divino y parece implicar, como dijo Dostoyevsky, que si Dios no existe, todo está permitido. Pero la falsedad de esta teoría ya la dejó sentada Platón hace más de 2000 años en el dilema de Eutifrón. ¿Son las cosas que Dios manda buenas porque Dios lo manda, o Dios las manda porque son buenas? Si decimos que las cosas son buenas porque Dios las manda, eso implica que si Dios dijera que hay que torturar niños, entonces esa conducta sería buena y justa, lo cual es contrario a nuestra intuición moral. Los creyentes pueden argumentar que Dios no va a mandar esas cosas terribles porque Dios es bueno y solo va a mandar cosas buenas. Pero esa salida asume que hay un estándar de lo que es bueno y malo que es independiente de Dios. Dios ya no sería el fundamento de la moralidad porque esas cosas serían buenas aunque Dios no las mandara. Y llegamos así al núcleo del asunto, al nihilismo moral que supone la teoría de la selección natural. Filósofos como Michael Ruse o Richard Joyce señalan que nuestras creencias morales
son ilusiones y las tenemos no porque sean ciertas, sino porque son útiles para regular nuestra vida social. Entender esto es muy contraintuitivo y mucha gente encuentra difícil aceptar que la capacidad humana para hacer el bien es producto del mismo proceso estúpido y brutal de la selección natural. Randolph Ness expresa muy bien el choque que se siente cuando uno se da cuenta de esto. El descubrimiento de que las tendencias para el altruismo están modeladas por nuestros genes es uno de los hechos más perturbadores de la historia de la ciencia. Cuando lo comprendí por primera vez, dormí muy mal durante muchas noches intentando encontrar alguna alternativa que no supusiera un desafío tan grave para mi sentido del bien y el mal. La cuestión es que si nuestra naturaleza y nuestra historia filogenética y el estilo de vida de la especie fuera diferente, nuestras creencias morales serían diferentes. Lo mismo que a nosotros nos resultan repelentes las heces, pero a las moscas les atrae. Lo mismo podría haber ocurrido con la prohibición de matar o con cualquier otra norma moral. Si matar o cualquier cosa que ahora consideremos mala hubiera aumentado el número de descendencia de nuestros ancestros, ahora sería considerada buena. El propio Darwin se dio perfecta cuenta de esto y escribió: yo no quiero mantener que cualquier animal estrictamente social, si sus facultades intelectuales llegaran a ser tan activas y elevadas como las del hombre, adquiriría el mismo sentido moral que nosotros. De la misma manera que diversos animales tienen su propio sentido de la belleza, aunque admiran objetos muy diferentes, así tendrían un sentido del bien y el mal, pero les llevaría a tomar diferentes líneas de conducta. Si, por ejemplo, para tomar un caso extremo, los seres humanos fueran criados en las mismas condiciones que las abejas, no habría duda de que nuestras mujeres solteras, al igual que las abejas obreras, creerían que es un deber sagrado matar a sus hermanos y las madres intentarían matar a sus hijas fértiles y a nadie se le ocurriría interferir. No obstante, la abeja o cualquier otro animal social ganaría en este supuesto caso, tal como me parece a mí, un sentimiento del bien y el mal o una conciencia. Es decir, que intentos como los de Kant u otros filósofos de que la moralidad se puede deducir a partir de la nada por pura deducción lógica no tienen ningún sentido. La razón nos puede permitir deducir nuevos principios morales o nuevas conclusiones, pero siempre después de que hayamos establecido un principio ético fundamental. Y este principio ético fundamental no tenemos dónde apoyarlo. Podemos imaginarnos que decidimos que un universo con menos sufrimiento es preferible a un universo con más sufrimiento. A partir de esta premisa, yo deduzco que como los animales no humanos
sufren también, debemos hacer todo lo posible para reducir su sufrimiento. La razón nos llevaría a aceptar estas conclusiones morales, pero después de haber aceptado el principio fundamental, la razón no nos puede decir cuál es ese principio fundamental. Debemos empezar en algún sitio, sin ninguna justificación. Nuestro punto de partida es siempre una disposición, una intuición, un sentimiento de que algo es deseable moralmente, pero no hay una justificación última para ello. ¿Y dónde nos deja esto? ¿Cuál es la salida? Pues no la hay, así que sálvese quien pueda. Os puedo contar la salida de Stewart Williams, que es una salida utilitarista. Stewart Williams reconoce que nuestras decisiones están influenciadas por nuestra naturaleza evolucionada y que nuestros códigos éticos nunca pueden trascender o escapar de estos orígenes evolucionistas. Steve elige precisamente el camino que acabo de señalar de disminuir el sufrimiento en el universo, pero reconoce que no puede justificarlo ni apoyarlo en nada y que en el fondo está siguiendo un dictado de la naturaleza, o sea, que está cayendo en la falacia naturalista. ¿Cómo podemos justificar que el utilitarismo es una buena filosofía moral y que debemos adoptarla? Pues reconoce que no puede. Simplemente, aunque el universo no tenga sentido, él prefiere una felicidad sin sentido a un sufrimiento sin sentido. El sistema de valores utilitarista será aceptado por aquellos que decidan que su elección se basa en esa preferencia de evitar el sufrimiento y aumentar la felicidad, pero que no es justificable de manera última. Lo reconoce así y no lo intenta justificar. ¿Supone esta salida una base suficiente para un sistema moral o ético? Pues depende. Para Steve y otros sí, pero para muchos otros no. El hecho es que supone una base más sólida que la idea de que Dios creó las normas morales del mundo, por la sencilla razón de que eso no es cierto. Para mucha gente, lo que dice Steve representa el fin de la moralidad, pero para Steve representa una moralidad despojada de superstición. Una visión darwiniana de la moralidad como la que defiende Stewart Williams implica aceptar que probablemente no existe Dios, que no hay otra vida, ni almas, que no hay una base objetiva para la moralidad, ni un propósito para nuestro sufrimiento, que no somos insignificantes en un cosmos vasto e impersonal, que nuestra existencia no tiene sentido ni significado y que los efectos de nuestras acciones desaparecerán sin dejar rastro. Y a pesar de todas estas duras verdades, esforzarse como si la vida tuviera sentido y luchar por un mundo mejor, sin promesas de una recompensa eterna ni de la victoria final. Referencia: Stewart Williams, Darwin, God and the Meaning of Life, Cambridge University Press.